He pasado momentos en mi vida en los que sentí que no había refugio seguro. Es esa sensación de estar atrapado en una tormenta que parece no tener fin, donde todo a tu alrededor se desmorona y no encuentras un lugar donde esconderte. ¿Te ha pasado? Estoy seguro de que sí. A todos nos ha tocado vivir noches en las que la mente no se calla, donde el miedo y la ansiedad se convierten en nuestros peores enemigos. En esos momentos, no buscamos soluciones lógicas, buscamos una señal, una esperanza que nos recuerde que no estamos solos. Fue en una de esas noches cuando escuché por primera vez sobre el Salmo 91. Me lo recomendó una persona muy cercana, alguien que me dijo: cuando todo parezca perdido, recítalo. Es un refugio, una promesa de que Dios está contigo, aunque no lo veas. Al principio, lo tomé con escepticismo. Había escuchado otras oraciones antes, pero esta, según me decían, era diferente. Algo en sus palabras transformaba la oscuridad en luz y devolvía la paz a quienes lo pronunciaban con fe. La primera vez que lo recité, lo hice sin esperar mucho, pero, sorprendentemente, algo cambió en mí. Cada palabra parecía envolverme, como si construyera un muro invisible a mi alrededor, impidiendo que el miedo me alcanzara. Por un momento, sentí como si el mundo se detuviera y yo estuviera bajo la sombra de algo más grande, más fuerte. ¿Cómo era posible que unas palabras tuvieran ese efecto? Fue ahí cuando mi curiosidad despertó. Decidí investigar más a fondo. ¿Por qué este salmo y no otro? ¿Qué tiene de especial? No podía ser solo una coincidencia que tantas personas lo usaran en momentos críticos y afirmaran haber encontrado protección y consuelo. Había algo más. Un secreto oculto detrás de cada línea que parecía conectar lo divino con lo humano, abriendo un camino hacia una paz inexplicable. A lo largo de los años, aprendí que el Salmo 91 no es solo una oración más del Antiguo Testamento. Se ha convertido en un escudo espiritual para quienes enfrentan pruebas difíciles, desde enfermedades graves, desamores, pérdidas familiares, hasta guerras y catástrofes naturales. En esos momentos, cuando no hay respuestas claras ni soluciones inmediatas, el alma busca refugio en algo más grande que uno mismo. Y el Salmo 91 es ese refugio. Recitarlo es como entrar en una fortaleza, una muralla construida con la certeza de que Dios está presente, velando por nosotros. Cada frase parece diseñada para recordar que, aunque los peligros estén al acecho, hay un poder superior que nos cuida. La vida está llena de momentos de incertidumbre, y cuando la mente comienza a divagar, el miedo puede apoderarse del corazón. Pero esas palabras logran algo casi mágico. Transforman el miedo en confianza, el caos en calma. Empecé a notar que este salmo aparecía en los momentos más difíciles de la historia. Se recitaba durante pandemias, desastres naturales y guerras. Personas de diferentes culturas, incluso fuera de la tradición cristiana, encontraban en él un mensaje de esperanza. Pero no era solo una oración para sobrevivir. Era una invitación a vivir con fe, sabiendo que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, la certeza de estar protegido por algo más grande nos da la fortaleza para continuar. ¿Por qué el Salmo 91 y no otro? En mi búsqueda de respuestas, encontré muchos salmos hermosos en la Biblia. Algunos son alabanzas llenas de gratitud, otros súplicas desesperadas pidiendo misericordia. Pero el Salmo 91 es diferente. Es una promesa directa de protección y refugio, una declaración de que, bajo la sombra del Altísimo, no hay mal que pueda alcanzarnos. Me preguntaba por qué era tan poderoso. ¿Acaso había algo más en él que solo palabras bellas? Lo recité muchas veces, y cada vez que lo hacía, sentía como si una energía distinta me envolviera. Era como si la desesperación dejara de tener poder sobre mí, como si cada problema perdiera su peso. Entendí que no solo estaba pronunciando palabras, estaba activando una conexión con Dios, un puente espiritual hacia una protección que va más allá de lo que los ojos pueden ver.
Con el tiempo, empecé a notar que cada vez que recurría al Salmo 91, mi forma de enfrentar las dificultades cambiaba. No es que los problemas desaparecieran, sino que ya no me sentía solo ni vulnerable. Sentía que había un propósito detrás de cada prueba, y que la protección de Dios era real, siempre presente, aunque no pudiera verla con mis ojos. Esa es la verdadera esencia del Salmo 91. No prometer que no habrá problemas, sino que, en medio de ellos, siempre tendremos un refugio seguro. Recuerdo una noche en particular, una de esas en las que todo parecía derrumbarse. Estaba pasando por una situación difícil, y las opciones que tenía no eran alentadoras. En medio de mi angustia, busqué en mi corazón una salida. Fue en ese instante que, casi sin pensarlo, abrí la Biblia y volví al Salmo 91. Lo recité despacio, dejando que cada palabra penetrara mi mente y mi alma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas palabras no solo sonaban bellas, eran un recordatorio de que mi vida no estaba fuera de control. Estaba bajo la sombra de un poder que todo lo abarca, incluso cuando yo no podía entenderlo. Fue en ese momento que comprendí algo esencial. El Salmo 91 no es solo una oración para recitar cuando hay miedo o problemas. Es una declaración de confianza, una afirmación de que, pase lo que pase, no estamos solos. A partir de ese momento, comencé a ver el Salmo 91 como algo más que un texto antiguo. Lo empecé a usar como una herramienta espiritual para fortalecer mi mente y mi corazón. Aprendí que recitarlo con fe no era solo un acto religioso, sino una forma de alinearme con la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me di cuenta de que cada vez que lo recitaba, dejaba atrás la angustia y abrazaba una confianza profunda en el cuidado divino. No es fácil mantener la fe cuando las cosas no van bien, pero el Salmo 91 me enseñó que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar incluso cuando no vemos el camino completo. En ese proceso, descubrí que el verdadero poder de este salmo no está solo en sus palabras, sino en la fe que activamos al pronunciarlas. Así fue como comencé mi camino con el Salmo 91, y lo que al principio era solo una oración para buscar consuelo, se convirtió en un estilo de vida. Poco a poco, entendí que las palabras de este salmo no solo están hechas para momentos de crisis, sino para cada día de nuestra existencia. Porque al final, todos necesitamos un refugio seguro, y cuando descubrimos que ese refugio siempre ha estado al alcance de nuestra fe, entendemos que no hay tormenta que pueda arrebatarnos la paz. Este fue solo el primer paso en mi descubrimiento del secreto detrás del poder del Salmo 91. Pero la historia no termina aquí. Lo que descubrí más adelante sobre sus orígenes y el significado profundo detrás de cada palabra fue aún más revelador. Después de experimentar la paz y protección que sentí al recitar el Salmo 91, me surgió una inquietud profunda. ¿Quién escribió estas palabras tan poderosas? La respuesta no fue tan clara como esperaba. Había dos teorías principales, cada una con una historia fascinante detrás. Por un lado, algunos estudiosos aseguran que fue el rey David quien lo compuso, y por otro, hay quienes atribuyen su autoría a Moisés, en medio de la difícil travesía por el desierto. Dos personajes bíblicos fundamentales, cada uno enfrentando sus propias batallas, pero ambos unidos por una confianza absoluta en el poder divino. ¿Fue David el autor? El rey David es uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Se le atribuyen muchos de los salmos que conocemos, y en ellos encontramos un reflejo de su vida, una existencia llena de conflictos, éxitos y derrotas. David no era ajeno al miedo. Desde muy joven, enfrentó gigantes, enemigos poderosos y traiciones cercanas. En medio de todo, su única constante fue su fe en Dios, que se ve reflejada en cada salmo que escribió. Si David fue el autor del Salmo 91, entonces estas palabras son un reflejo de su confianza inquebrantable.
incluso en los momentos más oscuros. Él sabía que, aunque enfrentara ejércitos o atravesara los valles más sombríos, Dios era su refugio. Al leer las palabras de este salmo con esta perspectiva, cada frase cobra una dimensión aún más personal. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es fácil imaginar a David pronunciando estas palabras antes de ir a la batalla, sabiendo que su vida estaba en manos del Altísimo. Sin embargo, aunque esta teoría es convincente, hay otra versión que también tiene sentido. Algunos estudiosos creen que Moisés fue el verdadero autor del Salmo 91, y esta versión tiene un contexto muy particular que lo hace aún más poderoso. Si el Salmo 91 fue escrito por Moisés, entonces sus palabras adquieren un significado aún más profundo. Imagina por un momento la situación. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, atraviesa un vasto desierto sin saber con certeza hacia dónde va. En ese entorno inhóspito, los peligros eran constantes y visibles e invisibles. Plagas, serpientes venenosas, hambre, sed y el miedo a lo desconocido. En medio de esas circunstancias cada día era una prueba de fe. Es en ese contexto que el Salmo 91 cobra una nueva dimensión. No es solo una oración para buscar consuelo, es una declaración de confianza absoluta en Dios en un entorno hostil, donde no había murallas, ni ejércitos, ni riquezas que garantizaran la seguridad del pueblo. La única garantía de protección venía de lo alto, el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Moisés sabía que, sin la intervención divina, no llegarían muy lejos. Y es fácil imaginar que este salmo surgió como una oración colectiva, una herramienta espiritual para recordar al pueblo que, aunque estuvieran rodeados de peligros, Dios siempre estaba con ellos. Al recitar estas palabras, el pueblo reforzaba su fe, alejaba el miedo y continuaba su travesía con la certeza de que no estaban solos. Al analizar las palabras del Salmo 91 en este contexto, cada verso adquiere una profundidad especial. Imagina a Moisés o al rey David, ambos rodeados por enemigos y peligros constantes, pronunciando estas palabras con la certeza de que Dios era su único refugio. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta frase refleja algo más que una protección física. Es una protección espiritual, un escudo invisible que actúa incluso cuando no vemos los peligros que nos acechan. No es solo un llamado a no temer, sino una invitación a vivir en paz, sabiendo que el cuidado de Dios es perfecto. Y hay algo fascinante, en ambas versiones de la autoría, ya sea David o Moisés, el Salmo 91 refleja un estado de vulnerabilidad absoluta. Es una oración nacida de la necesidad más profunda, una súplica que se convierte en una afirmación poderosa. Dios siempre nos cuida, aunque el entorno sea adverso. Lo que más me impactó al entender los orígenes del Salmo 91 es que su mensaje es atemporal. No importa si fue David enfrentando ejércitos o Moisés guiando a un pueblo a través del desierto, el miedo, la incertidumbre y la necesidad de protección son sentimientos universales que todos hemos experimentado en algún momento. El poder del Salmo 91 radica en su promesa de que no estamos solos, sin importar cuán difícil sea el camino. Desde esa perspectiva, entendí que el secreto detrás de este salmo no está solo en las circunstancias históricas en las que fue escrito, sino en su capacidad de resonar en cualquier situación. Las palabras del Salmo 91 no pierden vigencia. Hoy, como en tiempos antiguos, seguimos buscando refugio en ellas cuando las circunstancias se vuelven abrumadoras. A medida que profundizaba en los orígenes y contexto del Salmo 91, me di cuenta de algo importante. Cada uno de nosotros atraviesa su propio desierto. A veces ese desierto es un problema de salud, un conflicto emocional, la pérdida de un ser querido o una situación financiera desesperante. En otros momentos, es simplemente el miedo al futuro o a lo desconocido. El Salmo 91,
En su esencia, es un recordatorio de que, así como Dios protegió a David y al pueblo de Israel, también nos protege a nosotros hoy. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay un refugio seguro en su sombra. Este salmo nos invita a confiar, no solo cuando todo va bien, sino especialmente en los momentos más oscuros, cuando la fe parece ser lo único que tenemos. Mientras seguía mi camino de descubrir más sobre el Salmo 91, entendí que su mensaje era mucho más profundo de lo que imaginaba al principio. No es solo una oración de protección, es una invitación a vivir con una confianza plena en Dios, sabiendo que incluso cuando los peligros no desaparecen, hay un refugio seguro al que siempre podemos acudir. Lo más maravilloso de todo es que esta promesa no era solo para personajes bíblicos o para tiempos antiguos. Es una promesa para ti, para mí, y para cualquiera que se acerque a Dios con fe. Y así, con este entendimiento más claro del contexto y las circunstancias que rodearon su creación, mi relación con el Salmo 91 comenzó a transformarse. Pero aún había más por descubrir. La verdadera esencia del poder de este salmo estaba por revelarse en las promesas ocultas dentro de sus versos. ¿Te gustaría seguir este viaje hacia el corazón de esas promesas? A medida que profundizaba en el Salmo 91, descubrí que cada frase está cargada de simbolismos profundos, metáforas que encierran significados espirituales ocultos y revelan la riqueza de su mensaje. No es solo un texto que ofrece protección en momentos difíciles. Es una llave que abre portales hacia dimensiones más elevadas del cuidado divino. Este salmo no se limita a hablar de amenazas visibles, sino que extiende su alcance hacia el ámbito espiritual, allí donde lo invisible puede tener tanto o más poder que lo tangible. Una de las primeras metáforas que captó mi atención fue la frase, «Bajo sus alas hallarás refugio». Al principio, la interpreté como una promesa de protección física, pero al reflexionar más, comprendí la profundidad de esta imagen. La expresión evoca la figura de un ave que extiende sus alas para cubrir y proteger a sus crías. Pero aquí, el mensaje va más allá de lo literal. Habla del amor incondicional y la cercanía de Dios hacia aquellos que confían en Él. Esta protección no es fría ni distante, sino cercana y envolvente, como la de una madre que cuida de su hijo con ternura. Dios no solo nos defiende de los peligros, sino que nos acoge en su amor, haciendo que en medio de las tormentas podamos encontrar paz bajo su sombra. Es un llamado a buscar esa seguridad no en el exterior, sino en el abrazo espiritual que ofrece el Altísimo. Esta imagen también aparece en otras partes de la Biblia, como en los Evangelios, donde Jesús dice, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, y no quisiste?» Mateo 23:37. Otra referencia poderosa es la frase, «Su verdad será tu escudo y adarga». En el contexto militar de la época, el escudo era la defensa más importante en combate. Protegía al guerrero de las flechas enemigas. La palabra adarga se refiere a un escudo más ligero, usado para la movilidad y agilidad en situaciones de peligro. Sin embargo, en el Salmo 91, estas imágenes no solo aluden a defensas físicas. El escudo y la adarga representan las defensas espirituales que Dios nos provee. El escudo simboliza la protección divina que nos cubre por completo, mientras que la adarga representa una defensa ágil y específica contra tentaciones, pensamientos negativos y ataques invisibles del enemigo espiritual. Recitar el Salmo 91 no es solo un acto devocional, es un blindaje espiritual que nos prepara para resistir los embates del mal en cualquiera de sus formas. Es una invitación a confiar en la verdad de Dios como nuestra mayor protección, porque su verdad ilumina los caminos y nos ayuda a discernir entre lo que nos lleva hacia la luz y lo que nos aparta de ella. Uno de los aspectos más misteriosos y fascinantes del Salmo 91 es la promesa sobre los ángeles. Él dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Al leer esta frase, me sentí profundamente conmovido.
No estamos solos en nuestro caminar, incluso en los momentos más difíciles. Dios ha dispuesto ángeles guardianes que nos acompañan y protegen, seres espirituales que actúan en nuestro favor cuando lo invocamos con fe. La promesa del Salmo 91 no es solo que Dios está atento a nuestra vida, sino que envía a sus mensajeros celestiales para velar por nosotros. Esto es particularmente poderoso porque nos recuerda que la intervención divina puede manifestarse de maneras invisibles a través de la protección angelical. No es raro escuchar testimonios de personas que aseguran haber sentido la presencia de un ángel en momentos de peligro inminente. Al recitar el Salmo 91, activamos esa red espiritual de protección que Dios ha dispuesto para nosotros, permitiendo que los ángeles actúen en nuestras vidas con mayor fuerza. Lo más curioso es que, aunque el Salmo 91 pertenece a la tradición judeocristiana, encontré paralelismos interesantes con otras culturas. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se usaban amuletos para alejar las fuerzas del mal, y en muchas tradiciones ancestrales, los cánticos y oraciones se recitan como una forma de protección. Es como si existiera un entendimiento universal de que las palabras tienen poder. Así como un amuleto protege físicamente, las palabras sagradas del Salmo 91 actúan como un amuleto espiritual que blinda nuestra alma. Pero hay una diferencia importante. El poder del Salmo 91 no se activa automáticamente al recitarlo. No basta con decir las palabras si nuestro corazón está vacío de fe. Es necesario confiar plenamente en Dios y ser obedientes a su voluntad para experimentar la verdadera protección que promete. La oración, en este sentido, es un acto de alineación espiritual, un canal que nos conecta con las promesas divinas. A medida que profundizaba en el significado del Salmo 91, me di cuenta de algo esencial. La protección que ofrece no es un escudo mágico que podemos invocar a conveniencia. Al contrario, es una invitación a vivir en comunión con Dios y confiar en Él completamente, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. La fe, en este contexto, es más que una creencia, es un compromiso con Dios. Este compromiso implica obediencia, entrega y confianza. No podemos recitar el Salmo 91 esperando que funcione, si no estamos dispuestos a confiar en los planes de Dios, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Es aquí donde reside uno de los secretos más profundos de este salmo. La verdadera protección no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios estará con nosotros en medio de ellas. El Salmo 91 me enseñó que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión activa. Cuando decidimos confiar en Dios, algo poderoso sucede. Nos abrimos a recibir su protección y a ver su mano en nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles. Esta fe activa no es superstición ni dependencia de amuletos, sino una relación viva con el Creador. Recitar el Salmo 91 con fe es declarar que, aunque los peligros existan, no tienen poder sobre nosotros porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Es afirmar que los ángeles nos rodean y que la verdad de Dios es nuestra defensa más poderosa. Pero esta protección solo se activa cuando estamos dispuestos a vivir en obediencia, con un corazón sincero y abierto a la voluntad divina. Con cada símbolo y secreto que descubrí, el Salmo 91 se convirtió para mí en algo más que una oración para tiempos de crisis. Se transformó en una guía espiritual, una invitación a vivir en constante comunión con Dios, bajo la seguridad de su amor y la protección de sus ángeles. Y es precisamente este entendimiento el que da paso al siguiente aspecto crucial, la promesa final que encierra este salmo. Una promesa que va más allá de la protección momentánea, hacia la paz y la seguridad eternas que solo Dios puede ofrecer. Es en esa promesa donde realmente descubrimos el corazón del Salmo 91 y entendemos que nuestra alma encuentra su verdadero refugio en la presencia constante del Altísimo. No es casualidad que el Salmo 91 haya trascendido generaciones
y continúe siendo un refugio espiritual en tiempos de crisis. A lo largo de la historia, innumerables testimonios dan cuenta del poder que estas palabras han tenido en situaciones límites. No importa la época o la circunstancia, la promesa de protección divina y la certeza de la presencia de Dios resuenan hoy con la misma fuerza que hace siglos. Uno de los testimonios más impactantes que descubrí proviene de los soldados durante las guerras mundiales, quienes encontraban en el Salmo 91 su amuleto de protección. Muchos recitaban sus versículos antes de entrar en combate, confiando en que Dios los guardaría de las balas, las explosiones y los peligros invisibles del campo de batalla. Para algunos, era la única oración que los mantenía en pie, brindándoles la esperanza de regresar sanos y salvos a casa. Historias de sobrevivientes cuentan cómo unidades enteras que recitaban este salmo experimentaron protección inexplicable en medio de bombardeos. Estas anécdotas se convirtieron en leyendas vivas entre los militares, mostrando que la fe puede dar fuerza incluso en los momentos más desesperados. Uno de los testimonios más impactantes que descubrí proviene de los soldados durante las guerras mundiales, quienes encontraban en el Salmo 91 su amuleto de protección. Muchos recitaban sus versículos antes de entrar en combate, confiando en que Dios los guardaría de las balas, las explosiones y los peligros invisibles del campo de batalla. Para algunos, era la única oración que los mantenía en pie, brindándoles la esperanza de regresar sanos y salvos a casa. Historias de sobrevivientes cuentan cómo unidades enteras que recitaban este salmo experimentaron protección inexplicable en medio de bombardeos. Estas anécdotas se convirtieron en leyendas vivas entre los militares, mostrando que la fe puede dar fuerza incluso en los momentos más desesperados. Más allá de los grandes eventos históricos o colectivos, el Salmo 91 también ha sido un ancla en mi vida personal. En momentos de incertidumbre, cuando la ansiedad me consumía, o el futuro parecía demasiado incierto, he encontrado paz y fuerza al recitar este salmo. Ha sido como un abrazo espiritual en las noches más oscuras, recordándome que no importa cuán abrumador sea el momento, Dios está siempre conmigo. Recitar este salmo no ha cambiado mágicamente las circunstancias, pero me ha dado la certeza de que no estoy solo. Me ha permitido entregar mis preocupaciones a Dios y sentir que, aunque todo a mi alrededor se tambalee, hay un refugio firme y seguro bajo la sombra del Omnipotente. En cada palabra del Salmo 91, encuentro un recordatorio de que la fe no elimina los problemas, pero sí nos ayuda a enfrentarlos con esperanza y serenidad. El poder del Salmo 91 no radica solo en recitarlo, sino en vivir bajo la convicción de que Dios es nuestro protector en cada paso que damos. Muchas personas han compartido testimonios de cómo recitarlo diariamente ha transformado su mentalidad. Han pasado del miedo a la confianza, del desánimo a la esperanza. No se trata de una fórmula mágica, sino de un escudo espiritual que se activa con fe, gratitud y entrega a la voluntad de Dios. El Salmo 91 es un recordatorio constante de que, aunque la vida esté llena de desafíos, nunca estamos realmente desamparados. Nos invita a vivir con la certeza de que, incluso en las pruebas más difíciles, hay una mano divina que nos sostiene, una sombra protectora que nos cubre, y ángeles que velan por nosotros. Es una promesa de que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el miedo pierde su poder. En cada momento de incertidumbre o crisis, ya sea personal o global, este salmo sigue siendo una fuente inagotable de paz, esperanza y protección. Una oración que habita no solo en los labios, sino también en el corazón. Finalmente, comprendí que el poder del Salmo 91 no radica solamente en las palabras que contiene, sino en la fe con la que las recitamos. Cada versículo es una promesa de protección divina, pero esta protección no se manifiesta por recitarlo mecánicamente. Es necesario que esas palabras habiten en nuestro corazón, que las hagamos parte de nuestra vida y las recitemos con convicción profunda. El Salmo 91 no es un amuleto,
Es una llave espiritual que solo abre la puerta a quienes creen sin reservas en el amor y la fidelidad de Dios. Es una invitación a vivir bajo su sombra en todo momento, no solo cuando las cosas van mal. Comprendí que la verdadera fe no se activa únicamente en las tormentas. La fe genuina camina en paz bajo el sol y permanece firme cuando se nubla el cielo. Antes, solía recurrir al Salmo 91 solo en momentos de crisis. Cuando la vida se volvía caótica, buscaba refugio desesperadamente en sus palabras. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera paz no consiste en esperar la tormenta para buscar protección. La paz real se encuentra en vivir todos los días bajo la sombra del Altísimo, sabiendo que su mano nos sostiene en lo visible y en lo invisible, en la calma y en la adversidad. Ahora, cuando recito el Salmo 91, no lo hago solo cuando tengo miedo o me siento perdido. Lo hago en momentos de tranquilidad, en los días en que el corazón está en paz, para recordarme que Dios es mi refugio siempre, no solo cuando lo necesito urgentemente. He aprendido a disfrutar del refugio que ofrece este salmo como un estilo de vida, más allá de las dificultades. Recitarlo así, con gratitud y en cualquier circunstancia, me ha enseñado que el secreto detrás de su poder está en la relación personal con Dios, en esa conexión íntima que no espera la tormenta para buscarlo, sino que camina a su lado a cada paso. El Salmo 91 es más que una oración, es una enseñanza que nos llama a confiar completamente en Dios. Pero esta confianza va más allá de la recitación de un salmo. Es un compromiso interior de entrega total. Creer en sus promesas significa soltar el miedo, soltar el control y entregarse sin reservas a su voluntad. Solo así las palabras se transforman en realidad. La protección divina no es para quienes dudan en su corazón, sino para quienes, aún en la incertidumbre, deciden creer. Es como caminar sobre un puente invisible que solo se revela al dar el primer paso. No vemos los ángeles que nos rodean ni las trampas de las que nos libramos, pero sabemos que Dios está actuando a nuestro favor, incluso cuando no podemos entenderlo todo. Este es el verdadero secreto del Salmo 91. Creer sin ver, confiar sin condiciones. Hoy quiero invitarte a que tú también experimentes el poder transformador del Salmo 91. No basta con leerlo una vez. Debes hacerlo con convicción y permitir que sus palabras resuenen en tu espíritu. Al recitarlo, deja que cada frase se convierta en un recordatorio de la promesa de protección que Dios tiene para ti. No esperes a que llegue la tormenta para buscar refugio. Comienza a vivir bajo la sombra del Altísimo ahora mismo, en este momento de calma. Cuando lo recites, hazlo desde lo más profundo del corazón. Permite que las palabras encuentren eco en tu vida y confía en que Dios ya está trabajando en tu favor, aun cuando no lo notes de inmediato. Si te comprometes a vivir en fe y entregas tus preocupaciones a su cuidado, verás cómo la paz y la protección empiezan a manifestarse en cada aspecto de tu camino. Y para cerrar, quiero pedirte algo. Si has sentido alguna vez el poder del Salmo 91, o si hoy decides hacerlo parte de tu vida, deja una frase en los comentarios como muestra de tu confianza. Algo tan sencillo como: confío en que Dios es mi refugio y nada me tocará. Esa frase será más que un comentario, será un compromiso con tu propia fe, una declaración de que, pase lo que pase, tú has elegido vivir bajo la sombra del Omnipotente. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite protección y consuelo. Tal vez haya alguien en tu vida enfrentando incertidumbres o temores en estos tiempos complejos. El poder del Salmo 91 nos recuerda que Dios es nuestro refugio, incluso en los momentos más desafiantes. Y hablando de tiempos desafiantes, ¿te has preguntado cómo las profecías antiguas podrían estar conectadas con los eventos y líderes de hoy? En mi próximo video, exploramos algo sorprendente. Un líder predicho, Baba Vanga, Donald Trump y la conexión bíblica.
Es posible que las palabras de Baba Vanga y los relatos bíblicos nos estén guiando hacia un entendimiento más profundo de lo que ocurre en el mundo actual. Descubre cómo estos mensajes podrían estar relacionados con las promesas de protección divina que encontramos en el Salmo 91. Haz clic ahora para verlo y profundizar en este fascinante tema. Estoy segura de que te hará reflexionar. Que Dios sea tu guía y tu refugio siempre. Nos vemos en el próximo video.